Para las superficies, básicamente, así como hay una ecuación general de las cónicas, vamos a tener como ecuaciones generales. Pero no es ecuación general de las superficies en sí, o sea, las superficies son infinitas, entonces no hay una ecuación general para las infinitas superficies. Pero sí las podríamos agrupar, por ejemplo, en las superficies cuádricas. Bien, las superficies cuádricas son básicamente las que tienen la forma a por x cuadrado más b por y cuadrado más c por z cuadrado igual a un d. Entonces, si nosotros tenemos que este d es mayor que 0, entonces va a depender de a, b y c el tipo de superficie cuádrica que va a ser. Por ejemplo, si yo tuviera que a, b y c son las tres positivas, o sea, por ejemplo, tengo, no sé, 4x cuadrado más 6y cuadrado más 9z cuadrado igual a 10. Entonces, como tengo que son las tres positivas, fíjense, y acá hay una parte que sí o sí tendríamos que como ver lo que habíamos visto de cónicas. Por eso es importante el tema de cónicas para poder avanzar a estas superficies. Por ejemplo, si yo digo que x es igual a 0, entonces este término se me iría, me quedaría eso. O sea, lo que estaría haciendo sería la traza con el plano YZ. Cuando yo hago la traza con el plano YZ, estoy diciendo que x es igual que 0. Entonces, si x es igual que 0, este término se me va. Entonces, ¿qué cónica es esa? Una elipse. Una elipse. Bien, ahora bien, si yo digo que y es igual que 0, entonces este término se me va, entonces ¿qué cónica es esa? También una elipse. Una elipse. Y si yo tengo que z es igual que 0, entonces me queda ahí, entonces eso sería Una elipse. otra elipse. Entonces, si yo hago las tres trazas, en las tres me dan elipses, y quiere decir que es un elipsoide. Ahora bien, si yo, en lugar de, si son las tres positivas, y además son iguales, así, vamos a hacerlo bien fácil. Entonces, fíjense que si yo digo que x es 0, eso es una circunferencia. Si digo que y es 0, eso es una circunferencia. Y si digo que z es 0, eso es otra circunferencia. Entonces, eso es la ecuación de una esfera. ¿Qué pasaría si tuviera dos iguales y uno distinto? Por ejemplo, así. O sea, que yo hago esto y me queda una elipse, hago esto y me queda una elipse, y hago esto y me queda una circunferencia. Eso sería un elipsoide de revolución. ¿Bien? A priori es un elipsoide. ¿Bien? Que se engendra con la rotación de una elipse alrededor de unos ejes. No nos vamos a meter tan allá. ¿Bien? Es importante que podamos reconocer que es un elipsoide. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué pasaría si yo tuviese dos iguales, dos positivos y uno negativo? Por ejemplo, así. Estamos poniendo Un cilindro hiperbólico es. un cilindro. No. Fíjense, para que sea cilindro, en algún punto me tiene que dar rectas. Bien, o sea, yo hay una de las trazas que tengo que hacer que me tiene que dar rectas. Fíjense, si yo digo que x es 0, me queda una hipérbola. Si yo digo que y es 0, me queda una hipérbola. Y si yo digo que z es 0, me queda una elipse. Entonces, si para un lado me da una hipérbola, para el otro lado me da otra hipérbola, y en el último me da una elipse, quiere decir que es un hiperboloide de una hoja. ¿Bien? Es como que está girando, o no girando en este caso, pero es como que va en infinitas direcciones en todos los sentidos. No hay ningún punto en el que no esté definido. ¿Bien? Tal vez puede ser en el hueco del medio, pero bueno, no vamos a meter demasiado en ese tema. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo tuviese dos negativos y uno positivo? Por ejemplo, yo sigo, si z es 0,
Entonces me quedaría esto, que eso es una hipérbola. Si y es 0, me quedaría esto, que eso es una hipérbola. Y si x es 0, me quedaría eso, ¿y eso qué es? No existe lugar geométrico. Eso no es ningún lugar geométrico. Bajo ningún punto de vista, la suma de dos términos que tienen variables al cuadrado y que están con coeficientes negativos, me va a dar un número positivo. ¿Bien? Porque esto siempre va a ser negativo, esto siempre va a ser negativo. Entonces dos cosas negativas sumadas nunca me va a poder dar algo positivo. Bien, entonces esto sería un hiperboloide de dos hojas. Bien, es como que voy a tener una hoja arriba y una hoja abajo y al medio voy a tener un hueco. Voy a tener una parte en la que no hay nada. Bien. ¿Y qué otra opción me quedaría? Que son los tres negativos. Si son los tres negativos, ¿qué pasaría? Tengo este que está al cuadrado, siempre va a ser negativo. Este como está al cuadrado, siempre va a ser negativo. Este como está al cuadrado, siempre va a ser negativo. ¿Y cuándo van a sumar algo positivo? Nunca. Entonces, esto no es ningún lugar geométrico. Después, insisto, no voy a ahondar demasiado en todas las superficies, sino que, insisto, que estoy haciendo como un pantallazo para poder ver todo y poder llegar a graficar algo. ¿Bien? ¿Qué más podríamos tener? Podríamos tener, por ejemplo, las que tienen esta forma. Si, por ejemplo, yo tengo esta ecuación que me dice x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Eso sería la ecuación de... ¿De qué sería la ecuación? Paraboloide puede ser. Esto sería, más que para que sea un paraboloide, tendría que ser así. Eso sería un paraboloide. Bien, recuerden que para que sea un paraboloide, tiene que haber una de las variables lineal. Un cono, ¿no era? Entonces, si tenemos las tres hacia el cuadrado y hay una que está al otro lado, esto es un cono. Y después en los paraboloides, ¿qué tenemos? Tenemos que esto sería un paraboloide elíptico, o en este caso circular, y si tuviéramos que uno positivo y uno negativo, sería un paraboloide hiperbólico. Sería la silla de montar. ¿Bien? ¿Me siguieron? Sí, profe. Después, bueno, ¿qué nos faltarían? Nos faltarían, por ejemplo, las superficies cilíndricas. Que las cilíndricas básicamente las podemos identificar porque le va a faltar una de las variables. Si yo, por ejemplo, tengo que z es igual a y al cuadrado, eso es una superficie cilíndrica. Fíjense que no está la x, ¿qué quiere decir? Que no me va a afectar la x a la gráfica. Entonces, va a ser el z igual a x cuadrado, igual a y cuadrado, que es una parábola que se va a extender por todo el espacio, digamos. Que es como que se va repitiendo la misma parábola y va a ser esa superficie cilíndrica. ¿Bien?